Cuando escuchamos la palabra pecado, casi siempre pensamos en una lista de cosas malas: mentir, robar, engañar. Pero la Biblia nos muestra que el pecado es mucho más profundo que simples acciones equivocadas. ¿Y si te dijera que el pecado es en realidad errar el propósito por el cual fuimos creados? Por eso hoy quiero llevarte a descubrir lo que significa el pecado, cómo nos engaña y por qué necesitamos desesperadamente la obra de Jesucristo. La Biblia usa dos palabras claves para hablar acerca del pecado. En el Antiguo Testamento está la palabra hatar, que literalmente significa errar el blanco. Es como un arquero que lanza la flecha y no alcanza la diana. Ahora en el Nuevo Testamento la palabra en griego es hamartías, que significa fallar el objetivo. Como seres humanos, ¿cuál es ese objetivo? El objetivo es amar a Dios plenamente y amar al prójimo. Jesús resume la ley en dos mandamientos. Por eso que los 10 mandamientos se dividen en dos bloques. La primera mitad nos enseña cómo amar a Dios, mientras que la segunda nos muestra cómo amar al prójimo. Y esto nos explica algo muy importante: que pecar contra las personas es similar a pecar en contra de Dios. Esto José lo entendió cuando la esposa de Potifar trató de seducirlo, dejándole saber y diciéndole: ¿cómo pecaría yo contra Dios? Pecado no es solamente fallar en amar, sino en fallar en reconocer que hemos fallado. Muchas veces no nos damos de cuenta y aún peor, pensamos que tenemos éxito aún estando fallando. Faraón pensó que podía desafiar a Dios endureciendo su corazón y terminó perdiendo su pueblo y su ejército. Saúl creyó que había obedecido a Dios por haber guardado la mejor parte del botín, sin darse de cuenta que en realidad estaba desafiando y desobedeciendo el mandato que Dios le había dado. Esta es la esencia del autoengaño: convencernos que lo que hacemos, que ha sido malo, lo queremos presentar como algo bueno. Y no se trata solo de los personajes antiguos. Miremos nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos justificado nuestras decisiones para tratar de maquillar nuestros errores y aún aplaudirnos a nosotros mismos, cuando en el fondo sabemos que no estamos bien delante de Dios? El pecado no es solo hacer lo malo, sino vivir una vida bajo engaño, atrapados en una ilusión. La Biblia también enseña que el pecado brota de adentro de nosotros, de nuestros mismos deseos distorsionados. Acorde a Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15, lo explica con una secuencia clara. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumido, da luz a la muerte. En pocas palabras, el pecado comienza con un deseo egoísta, crece en decisiones equivocadas y termina produciendo muerte. Ese ciclo lo vemos una y otra vez en la historia de la humanidad, y si somos honestos también lo vemos en nuestras vidas personales. Pero el problema va más allá de los deseos individuales. Pablo lo describe como una fuerza que domina al ser humano, acorde a Romanos 7. Pablo confiesa: lo que no quiero hacer, eso hago. Es la experiencia de sentirnos atrapados en un patrón que no podemos salir. Por eso la Biblia no presenta el pecado solo como actos sueltos, sino como una esclavitud. Jesús mismo lo dijo: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado no solo nos acusa, sino que también nos domina. Y aquí llegamos a algo central. El pecado tiene 3 dimensiones que requiere una respuesta de parte de Dios. Primero, la deuda. Cuando no cumplimos con nuestras obligaciones hacia Dios, nos convertimos en deudores. Pero no es una deuda que podemos pagar a plazo, ya que es imposible que nosotros podamos pagar esa deuda en específico. Segundo, enemistad. El pecado no es neutral, nos convierte en enemigos de Dios. La relación se rompe y necesitamos reconciliación. Y tercero, crimen. El pecado es un delito en contra del juez del universo. Dios es justo y su justicia exige que el crimen se castigue. Por eso no basta con intentar de ser mejores. El pecado nos hace deudores, rompe nuestra relación con Dios y nos convierte en criminales ante la justicia divina. Ahora, ¿cómo Dios resuelve y responde a este problema tan profundo?
enviando a su Hijo. La Biblia llama a Jesús como fiador porque asume nuestra deuda. Lo llama mediador porque se para en medio para reconciliarnos con Dios. Y lo presenta como sustituto porque carga con la penalidad que nosotros merecíamos. En la cruz vemos algo impresionante. La justicia de Dios no se cancela porque el pecado recibe su castigo, pero al mismo tiempo la gracia de Dios brilla porque ese castigo lo recibe Cristo en nuestro lugar. Así como presenta Pablo acerca de Dios, Él es justo y Él es el que justifica a aquel que tiene fe en Jesús. El pecado no es solo romper reglas, es cerrar el mismo propósito de nuestra existencia. Es vivir en engaño, dominados y endeudados ante Dios. Pero las buenas noticias son estas. Cristo vino como fiador, mediador y redentor. Él pagó la deuda, rompió con la enemistad y Él cargó con nuestro crimen. Y esa es la verdadera esperanza del Evangelio. Si este video ha bendecido tu vida, te invito a que puedas suscribirte, darle like, comentar y darnos saber lo que tú opinas al respecto para así nosotros seguir compartiendo la palabra del Señor que transforma y edifica nuestras vidas. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y hacia adelante en el Señor.